yo todo el día tengo una conversación privada, una conversación que nadie escucha y desgraciadamente hasta el 90% del tiempo yo que la estoy teniendo no la escucho. No he ascendido porque no he tenido la valentía de tener una conversación con mi jefe para contarle lo que estoy sintiendo. Voy a planear esa conversación y si esa conversación no funciona como yo espero, tal vez tendré que empezar a desarrugar mi hoja de vida y empezar a buscar trabajo. Nos hemos metido en un tema muy complicado de que todos los días están apareciendo magos en las redes sociales que están prometiendo que en 3 días y entre 5 días te van a pasar de ser una víctima a un protagonista. Falso. Cada que llegue la perturbación, la angustia, pregúntese, ¿lo estoy haciendo desde un juicio, desde el piloto automático defensivo o estoy generando la conciencia para preguntarme qué pruebas, qué datos, qué hechos verifican esto que mi cerebro está construyendo? Soy Natalia Espinal, psicóloga, y te doy la bienvenida desde adentro. Mi propósito es acompañarte en tu proceso de descubrimiento, crecimiento y transformación personal. Quiero servirte de faro en los momentos que sientes que se apaga tu luz y solo necesitas una chispa para volverla a encender. Te acompaño a recorrer el camino más hermoso, ese que te lleva de regreso a ti. Bienvenidos. Cada uno de nosotros a lo largo de la vida va recorriendo un camino de conexión, de autoconocimiento, de autorrealización, que lo buscamos en muchos lados. Muchas veces lo buscamos afuera. Y hasta que no seamos plenamente conscientes de que todo camino empieza y termina adentro, seguiremos pegados de fórmulas, recetas mágicas y 3 pasos facilitos para encontrarnos y llegar al bienestar y a la realización. En capítulos pasados tuve una invitada maravillosa, Marta Montoya, comunicadora, experta en comunicación humana, coach y una mujer que a lo largo de estos años ha recorrido y ha acompañado a líderes y a seres humanos en esa búsqueda hacia su interior. Los descubrimientos y las reflexiones que Marta nos dejó en las conversaciones pasadas fueron muy poderosos, asociados con la conversación privada. Y muchos de ustedes me pidieron nuevamente que la tuviera aquí y Marta muy amablemente decidió aceptar esta invitación y hoy vamos a seguir profundizando y vamos a hablar de lo que probablemente ya hemos escuchado muchas veces, pero vamos a ponerle sustancia a este contenido. Vamos a hablar del autoliderazgo, que ojo, no estamos hablando de jefes, estamos hablando de cada uno de ustedes, parejas, hijos, compañeros y nosotros mismos, en un camino que no tiene hitos, que no tiene sentido compararnos con nadie, pero que sí conviene recorrerlo. Marta, bienvenida nuevamente. ¿Cómo Gracias, estás? Nati, gracias por la invitación. Tú sabes que me encanta esta invitación y que siempre digo sí, presente. Ay, gracias. Bueno, Martica, entonces vamos a comenzar. Yo creo que vale la pena que partamos un poco de los descubrimientos con los que nos quedamos la vez pasada. Y tú nos decías algo y es, el pensamiento nos configura. La conversación interior definitivamente impacta y marca la forma como nosotros nos relacionamos y estamos en el mundo. ¿Qué tiene que ver esa conversación interior con el autoliderazgo? ¿Y qué es autoliderazgo? Ok. Si alguien está oyendo este programa y no escuchó el anterior, me gustaría decir que mi convicción hoy es que yo todo el día tengo una conversación privada, una conversación que nadie escucha y desgraciadamente hasta el 90% del tiempo yo que la estoy teniendo no la escucho. Eso quiere decir que todo el día nuestro cerebro produce. Dicen los expertos que tenemos entre 70.000 y 80.000 pensamientos diarios y que de esos 70.000 y 80.000 pensamientos diarios aproximadamente somos medianamente conscientes del 10%. Entonces, eso me parece fundamental. Ahora,
hablar de autoliderazgo me encanta y te voy a decir por qué hoy le doy tanta importancia a ese tema. Porque yo llevo 13 años como coach y en esos 13 años como coach yo podría decirte que he recibido más de 60 personas que me han dicho quiero trabajar con usted porque quiero mejorar mi liderazgo. Es decir, yo quiero impactar más en la organización, yo quiero lograr cosas, yo soy gerente de talento humano de una empresa de 40 personas, pero me sueño ser la gerente de talento humano de una compañía de 200 o de 500. Y diría que en todos los casos, estas personas que me encuentro tienen cero conciencia de que yo no podría pensar en liderar a otros sin primero liderarme a mí mismo. Y ahí vinculo el tema de la conversación privada con el tema del autoliderazgo. ¿Por qué? Porque si mi convencimiento, si mi modelo mental, si mi conversación privada es que a mí el mundo me hace, yo tengo un modelo mental lejano completamente del autoliderazgo. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, mi jefe nunca me ha valorado, por eso no he ascendido, mi conversación privada es que yo soy víctima. Es decir, lo que me pasa a mí, lo que yo tengo en mi vida, es que mi jefe nunca me ha valorado, por lo tanto yo no he podido ascender. ¿Quién está hablando? Una víctima que siente que otro define para él lo que él vive. Cuando yo me salgo del modelo de víctima y me paso al modelo del autoliderazgo o líder de sí mismo, yo digo, no he ascendido porque no he tenido la valentía de tener una conversación con mi jefe para contarle lo que estoy sintiendo, voy a planear esa conversación y si esa conversación no funciona como yo espero, tal vez tendré que empezar a desarrugar mi hoja de vida y empezar a buscar trabajo. Entonces, mi convicción hoy es que yo no podría pretender impactar la vida de otro, movilizar la vida de otro, aportarle a la vida del otro cuando yo aún no lidero mi propia vida. Esa es mi convicción. A mí me parece muy interesante este punto de vista y te voy a traer un concepto que de alguna forma como psicoterapeuta me da un poquito de alergia, digámoslo así. Y es que hacer esa diferenciación entre víctima y protagonista se ha convertido desde mi punto de vista en una exigencia y una carga emocional que parte del positivismo naif que ha hecho mucho daño. Ejemplo, no soy víctima, soy protagonista, todo lo puedo, soy capaz, soy grande, soy brillante y eso ha hecho que de alguna forma también nos desconectemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente cuando ese pensamiento de víctima llega en el que yo digo, pobrecita de mí, que el mundo está en mi contra y me doy cuenta, puedo tomar perspectiva pero sin saltarme un paso muy grande de este proceso de autoliderazgo en decir, no, pero yo no soy víctima, yo soy protagonista, todo lo puedo. ¿Por qué te digo esto? Porque a mi consulta llegan muchas personas que dicen, yo compré un curso que me dijo que en 3 pasos yo iba a lograr todo. Yo llevo muchas semanas sin poderme parar de la cama. Pero la gente me dice que yo porque soy tan desagradecida, que piense positivo, que el pensamiento positivo todo lo puede, que por qué no lidero mi vida. Entonces, claro, cuando nosotros queremos como hacer un corte de la tristeza a la alegría siempre, creo que aquí, Marta, se nos está perdiendo un camino y entonces aquí, que exige recorrer este camino. Dices una cosa que para mí es supremamente importante. Uno piensa con lo que sabe y actúa con lo que piensa. Entonces, tu saber es que eres la hija de un hombre maltratador, eres la hija de una mujer que siempre se sintió muy víctima, te criaste en un hogar donde escuchaste muchas veces unas frases descalificadoras y hoy a tus 25 años todo tu concepto es que tú no vales. Y te metes a un curso de 3 días que te prometieron que tu vida iba a cambiar. Pero es que el tema es este, tú sigues siendo la misma, es decir, uno piensa con lo que sabe y actúa con lo que piensa. Entonces, las herramientas que recibes no te sirven para nada. Eso es exactamente igual a que yo que no hablo mandarín, voy a un curso que me lo dan 3 días en mandarín. Pues finalmente recibí tal vez unos conceptos que pude usar en el Google Traductor, pero nada cambió, porque el tema no es que a mí en 3 días me van a dar herramientas. El tema es más profundo y se llama
desarrollo de conciencia. Desarrollo de conciencia. Es decir, yo no creo en fórmulas mágicas. De hecho, me molesta profundamente cuando de pronto alguien me dice, me conseguí una certificación en coaching y en un mes quedo certificada. Y yo digo, ¿en un mes? A irnos a hacerle daño al otro. A irnos a hacerle daño al otro y sobre todo con una ausencia total de cómo funciona la mente del ser humano. Si tú, esa hija de esa muchacha de 25 años, hijo de un padre violentador y una madre victimizada, recibe herramientas, pues tiene unas herramientas, pero ella sigue siendo la misma. Entonces, es mucho más profundo que eso. Yo suelo decirle a mis clientes, y se los voy a decir, cuando la perturbación llegue, cuando la angustia llegue, Marta, ¿por qué estás tan molesta? Estoy muy molesta porque hace media hora hablé con Natalia y Natalia me dijo que me vio dictar un taller y que no le gustó. Okay. ¿Realmente estoy molesta por eso? ¿Estoy molesta por lo que Natalia dijo? ¿O estoy molesta porque Natalia tocó un lugar mío que no está solucionado, ni trabajado, ni profundizado? Porque al final el tema no es lo que Natalia me dice, sino la manera como yo lo proceso. Entonces, como para responderte yo diría, estoy de acuerdo contigo, nos hemos metido en un tema muy complicado de que todos los días están apareciendo magos en las redes sociales que están prometiendo que en 3 días y en 5 días te van a pasar de ser una víctima a un protagonista. Falso. No se puede, no es posible. Lo máximo que ellos podrán hacer será detonar tu nivel de conciencia para que tú veas más. No sé si recuerdas que hace mucho tiempo yo le decía a los alumnos que la conciencia funciona como que un día yo entro a un cuarto y está tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro que no veo nada. Nada, ni siquiera sé qué hay en el cuarto. Y si me corren un poquitico la cortinita, yo ya veo que en ese cuarto hay una cama y hay una mesa. Y si me corren un poquitico más la cortina, ya veo que el tendido de la cama es negro y que en la mesa de noche hay un florero. Así funciona el desarrollo de conciencia. No es de 3 días, no es de 4 días, es un proceso largo. Yo te digo una cosa, Nati, yo me certifiqué hace 13 años y la semana pasada viví una situación personal, estaba molesta con algo en la casa y durante 10 minutos tuve conversación privada de víctima. Y me tocó como, a ver, un momentico, Marta, a ver, ¿qué es lo que tú enseñas? A ver, es decir, que trabajar en el nivel de conciencia es un proceso, primero, que no termina. Y segundo, que hay que trabajarle y trabajarle. Cada que alguien diga algo que a mí me perturba, me duele o me angustia, no nos concentremos en lo que el otro dijo, sino qué parte de mí tengo que trabajar yo, porque cuando él la toca, duele. Eso es muy bonito y sabes que cuando yo estoy con las personas en estos procesos, me gusta hacerles la siguiente metáfora y les digo, vea, tranquilo, porque las personas dicen, yo nunca he ido al psicólogo, yo nunca he tenido este tipo de conversaciones, fresco, fresca. Las materias más importantes que a usted le enseñaron en la vida se las enseñaron en el jardín infantil, metafóricamente. Y les digo, ¿por qué? Porque cuando llegaste al jardín infantil, la profesora te dijo, mírate al espejo. Único, irrepetible, maravilloso, valioso, distinto. Nos estaban sentando las bases de la autoestima y de la autoconciencia. Luego, día 2, mira a tus amiguitos. Únicos, valiosos, irrepetibles, maravillosos y distintos también. Tus crespitos, tu pelito, el color del pelo de este. Día número 3, metafóricamente hablando, hay un tambor y 35 niños. Hagan la fila. Cada niño solamente puede tocar el tambor 15 segundos. Y muchos niños lloraron, muchos niños se frustraron, claro, porque nos estaban enseñando tolerancia a la frustración, compartir, reconocer al otro y esperar el turno. Esas, Marta, desde mi punto de vista, y obviamente pues el hogar, pero estoy hablando en el entorno académico, fueron las bases del autoliderazgo. ¿Pero qué nos pasó? Que súper rápido, cuando empezamos a crecer, esas materias desaparecieron. Física, química, sociales, español, biología y todas las materias duras forjaron en nosotros un paradigma. Éxito académico es igual a éxito en la vida. Tal cual. Cuando nos hacemos más grandes y nos damos cuenta que a lo mejor ese que veíamos en la universidad o en el colegio, hasta con un poquito de envidia y decíamos, a esta persona le va a ir muy bien,
nos encontramos con ese ser humano y siempre hay decepción. ¿Por qué? Porque la imagen de la realidad era muy alta, ¿cierto? Es como cuando nos enamoramos e idealizamos al otro, también idealizamos a esos compañeros. Y rápidamente descubrimos, Marta, que hoy lo que a ti y lo que a mí nos retan en la vida no es si vamos a saber qué vamos a decir en este podcast. Es que cuando salgamos y alguien se nos atraviese y tengamos que tener una conversación difícil con nuestra pareja, con nuestros jefes, con nuestros hijos, decimos sí, y eso que nos hemos preparado toda la vida, pero eso nos sigue retando mucho. Por eso es que cuando hablamos de autoliderazgo, me parece lindo que lo hagamos como con la empatía y la conexión de no tenemos por qué saberlo, y aquí voy a meter este concepto para que hablemos de él, porque no hay nadie que nazca líder. No, es que míralo tan chiquito, él hermoso desde pequeñito, a todo el mundo le jalaba el pelo como un líder. Eso no existe, porque si se trata de despertar conciencia, ¿dónde está el desafío? En este recorrido que has tenido... Quiero interrumpirte un segundo. Claro, pero ahí te lo voy a dejar. En este recorrido quiero que me cuentes qué has visto, pensando en esa metáfora, dónde te has encontrado esos desafíos, y cómo han sido esas personas que probablemente ves que tienen algo que logran hacerlo distinto al resto. Lo primero que yo me encuentro muy frecuentemente es una altísima necesidad de agradar, una altísima necesidad de agradar. Y en un momento dado me puedo encontrar una ejecutiva que me inspire todo el respeto del mundo y que lleva 3 meses posponiendo una decisión porque no quiere hacer gasto político en su equipo. Entonces, y creo que esa necesidad de agradar en la mayoría de las veces, y me van a perdonar todos los padres por esto, tiene mucho que ver con una conversación privada que traemos de cuando éramos niños, cuando nos premiaron por ser el mejor, escogieron el mejor del salón, o la mamá dijo, felicitaciones para ti, hija, y tú mira a ver cuándo mejoras. Y en esa conversación privada de ese niño que se va a transformar luego en adulto, hay una cosa de, yo tengo que sacrificar mi propio bienestar, mi propia paz y mi propia tranquilidad para ser aceptado y para ser reconocido. Entonces yo diría que nos aleja mucho del autoliderazgo la necesidad de agradar y de ser aceptado. Pero quería decirte algo respecto a la pregunta anterior que la quedé viendo yo mismo, y es que cuando uno le habla de autoliderazgo a una persona, la persona puede decir, y ayer me lo dijo alguien por la tarde, qué cansancio uno ejercer el autoliderazgo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y yo le dije, no, es que no lo tienes que hacer. Parte del autoliderazgo será ceder las batallas. Y voy a poner un ejemplo. Si nos vamos a ir 5 amigas a un paseo, yo me puedo montar a ese paseo diciendo, mi autoliderazgo me pone a yo siempre poner sobre la mesa que debemos ir a tal lugar o que debemos ir a tal lugar. O yo puedo desde el principio decir, en este paseo, en este programa, yo me dejo llevar. Es decir, igual, cuando tú estás educando un hijo, puede ser que en un instante tú digas, mi autoliderazgo me permite entender que en este tema es mucho más fuerte mi pareja y lo voy a dejar. Entonces, el autoliderazgo no es como que desde que me levanto hasta que me acuesto, yo soy el que digo y direcciono por dónde van las cosas, sino también qué cosas renuncio, cuáles cosas no voy a ser líder, en cuáles voy a ser, mi autoliderazgo va a ser ejercer el derecho a quedarme en paz, tranquilo, a no hablar de eso, a no tocar de eso, pero sobre todo, a gestionar la conversación privada que estoy teniendo frente a esa situación. Sabes que escucharte me hace llegar a una conclusión, y es que eso nos pasa cuando creemos que el autoliderazgo es perfección. Entonces, claro, cuando yo creo que soy autolíder o soy líder, soy perfecto, y ahí ya todo se dañó, ¿cierto? Pues porque es que somos seres humanos. Si nosotros entendiéramos que es un ejercicio de autenticidad, que es un ejercicio de coherencia y que es un ejercicio en el que yo de verdad en este autoliderazgo puedo decir, Marta, perdón, ahorita me estabas hablando y no estaba ahí. Tú me repites otra vez que aquí estoy. Eso es autoliderazgo, porque es darme cuenta, porque es decirle a mi hijo, perdón, respondí la pregunta sin que hayas terminado.
tú me la repites otra vez. Porque es darnos cuenta la cara de decepción del niño cuando dice, no mamá, eso no era en realidad lo que yo te quería decir. Entonces, si nosotros nos conectáramos más con esa humanidad. O me equivoqué anoche, claro, en la manera como reaccioné, tú llegaste del colegio, habías tenido un mal día, yo también había tenido un mal día, y no fui mamá en ese momento, no fui mamá, te traté como que fueras otro adulto, recojo lo que te dije ayer, me disculpo, y ahora estoy lista para escucharte. Es hermoso. ¿Cómo definimos entonces ese autoliderazgo, aparte de esa conciencia, para que nos quede como más humano? Yo diría que autoliderazgo es como mi intención y mis acciones influyen en mí para que yo logre ser el que quiero ser. Entonces tendría que preguntarme, ¿qué quiero ser? Incluyendo las renuncias. Aunque tenga 69 años. Aunque tenga 69, 15. 65, 64. De hecho, yo acabo de estar en un paseo con unas amigas y yo las miraba, sobre todo hay 3 muy estéticas, o sea, muy puestas. Y en algún momento apareció un nivel de inmadurez mía porque empecé a mirarlas y sentí como, un poquito como, ellas van como unas princesas para la calle y yo estoy de blue jean y camiseta. Y fue muy bonito como tenerme que sentar a hacer la conciencia, es que esta soy yo. Qué poderoso. Es que esta soy yo, es que yo no soy 10 pintas para un... Esa no soy yo. Yo, dentro de mi autoliderazgo, comprendo que privilegio la practicidad sobre la estética y eso me define. Entonces, en el instante en que aparece un comportamiento, empiezo a dudar y si no atiendo mi conversación privada, podría haber terminado en una actitud de inseguridad frente a eso. Claro, de inseguridad o incluso de rabia con las amigas y empezarlas a criticar, oíste, pero ¿y vos? ¿Y esa maleta? ¿Y qué tan práctico es? Sin darnos cuenta de verdad cuál es mi conversación y qué estoy atendiendo, porque mira, tan lindo, yo soy practicidad y abrazo esa esencia genuina y me siento orgullosa de esa esencia y ya no tengo que competir con nadie. Muy poderoso. En ese proceso de autenticidad y de conexión con nosotros, ¿se te ocurren algunas prácticas, algún ejercicio que de ese piloto automático, que además antes de que empezáramos a grabar estábamos hablando de un tema muy lindo y es hacia dónde nos lleva siempre el piloto automático? Porque esos 80.000 pensamientos, de los cuales de poquito somos conscientes, siempre nos lleva a lugares oscuros. Entonces, cuando estemos en esos lugares oscuros o cuando estemos en ese piloto automático, ¿cómo devolvernos? Ok, la gente cree cuando hablamos del piloto automático que es que el piloto automático es el resultado de un ser humano como muy tonto o muy poco consciente. Y realmente el piloto automático genera las emociones que están en nosotros para preservar la vida. Una emoción no es más que una reacción de nuestro cerebro y nuestro cuerpo frente a una experiencia. O sea, si yo veo una culebra, mi cerebro genera miedo y durante 60, 70 segundos yo solo voy a estar en el miedo. Después de los 70 segundos yo empiezo a salir de la emoción y empiezo a entrar en el sentimiento. Y ahí el nivel de conciencia funciona muy bien. Por eso yo les decía, hace poquito yo estaba teniendo una sesión, alguien hacía ruido, yo estaba molesta, está la emoción. Y la emoción casi siempre nos pone reactivos. Claro. Si yo he trabajado en mi nivel de conciencia, digo, momentico, esta persona no está haciendo nada mal hecho. Soy yo la que estoy siendo vulnerable. Entonces, el nivel de conciencia es declararle la guerra a ese piloto automático con el que vinimos al mundo, con el que nacimos, con el que ha hecho que no caminemos por un 15º piso, por la cornisa sin un lazo protegiéndonos, con el que ha hecho que digamos no me quiero tomar eso porque me sabe vinagre y me enveneno, porque tengo rabia, porque estoy poniendo límites, porque me han maltratado. Es decir, la emoción está ahí para protegernos. Ella va a intentar siempre protegernos. Nuestra conciencia será parar. Por ejemplo, yo estoy más o menos aburrido en una compañía. Me entero que hay una convocatoria en una empresa. Ay, yo debería hacer la hoja de vida. Y el piloto automático le va a gritar, no haga la hoja de vida, se puede quedar desempleado, usted tiene una deuda de la casa. Ahí entra el autoliderazgo a decir, espérate un momentico. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor? Bueno, que no pase ese proceso. Ok, entonces ensaya. ¿Qué es lo otro peor que podría pasar? Que no me funcione allá. ¿Qué podrías hacer? Pues volver a hacer la hoja de vida. Entonces, mi visión es que el autoliderazgo es desde la conciencia
no creerle al piloto automático. Y suelo usar esta imagen. Cuando yo era niña, que no existía ni Videobeam, ni existían los proyectores de acetatos, existía una cosa que se llamaban las diapositivas. Y había un carrete redondo que exponía imágenes. Para mí el cerebro funciona así. O sea, es decir, yo me quedé con Natalia hoy a las 2 de la tarde, Natalia no aparece, y yo tuve una amiga que quise mucho y que un día se alejó de mí. Es posible que la primera imagen que aparezca desde el piloto automático es, claro, Natalia se va a comportar igualitico a Inés. Si yo no estoy en conciencia, no soy capaz de decir, a ver, un momentico, ¿qué pruebas tenés de eso? No tenés datos, estás haciendo un juicio. Entonces, cada que llegue la perturbación, la angustia, pregúntese, ¿lo estoy haciendo desde un juicio, desde el piloto automático defensivo, o estoy generando la conciencia para preguntarme qué pruebas, qué datos, qué hechos verifican esto que mi cerebro está construyendo? Eso me parece muy lindo, porque además no es enemistarnos con el piloto, porque el piloto siempre va a decir, estoy trabajando con vos, te estoy protegiendo, porque es que si Natalia no llega y lo que te está pasando primero en esa diapositiva es protege, porque otra vez una pérdida y un rechazo es muy doloroso, entonces váyase usted antes de que lo rechacen, que eso es lo que pasa. Ah, no, pues ella no llegó, me dejó. El piloto automático es, pues ahora me voy yo primero. El piloto automático siempre está a mi favor, pero entonces lo que tú dices, el desafío es retar ese piloto automático casi que agradeciéndole porque me está protegiendo de otra pérdida y de otro dolor, pero es decir, ¿qué otra perspectiva puedo tomar desde este nuevo nivel de conciencia? Porque además esos pilotos automáticos, digamos que son mucho más complejos de lo que creemos, porque no es solo la experiencia, sino la emoción que quedó anclada a una experiencia. Entonces, claro, ¿cómo desancla uno y cómo en ese proceso uno dice, lo voy a olvidar todo y de aquí en adelante voy a empezar desde cero? No, cómo esos pilotos los reedito y les hago una reinterpretación porque son míos, porque son los que finalmente también me permiten crecer en ese autoliderazgo desde mi historia, desde mi esencia, y darme cuenta que a lo mejor esa herida de rechazo hace que el piloto automático siempre me diga, abandona primero antes de que te abandonen a ti, ¿cierto? Que esos son los procesos que muchas veces no se descubren en un taller, exigen que vamos descubriéndolo, pero que son los que nos hacen también únicos, y desde ese autoliderazgo tan especial en lo que nosotros somos. Sí, yo quisiera decir, para quienes nos están escuchando y se están preguntando y de pronto tienen en su mente la iniciativa de tomar una decisión hoy que les permita sentirse más autolíderes, más dueños de sí mismos, que el reto es pasar de la reactividad al darse cuenta. Ese para mí es el camino, pasar de la reactividad al darse cuenta. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo estoy en un lugar y alguien me está importunando, yo en reactividad pienso que es el colmo que Natalia esté hablando tan duro en el celular si yo estoy sentada aquí, estoy en reactividad. Si yo digo, es una persona que tal vez tiene una deficiencia auditiva, no es que cuento, y yo me doy cuenta que me está molestando, pero que yo tengo en mis manos cómo quitarme de ahí, yo pasé de la reactividad al darse cuenta. Okay. O sea, Martica, que no es de víctima a protagonista, sino de víctima a autoconsciente. Autoconsciente. Líder de sí mismo porque se da cuenta. Darnos cuenta. Darse cuenta. Ese es el tema, darse cuenta en vez de ser reactivo. Marta, en este camino darnos cuenta solos, pues es muy jodido, ¿cierto? Porque claro, si mis propias imágenes de la realidad me están diciendo qué ver, pues no me voy a dar cuenta, porque finalmente tenemos un filtro. ¿Qué tanto aportan los demás en ayudarnos a identificar ese piloto automático y cómo elegimos además a los demás que nos van a ayudar? Porque a veces en el camino de la ayuda terminamos o en enemistad con el otro o muy heridos porque a lo mejor escogimos las personas que no eran para ayudarnos a darnos cuenta de ese piloto de víctima. ¿Qué piensas de esto? ¿Solos, acompañados? Primero tendríamos que preguntarnos qué tan dispuesto estoy a escuchar lo que me cuesta escuchar. ¿Qué tan dispuesto estoy? Porque si a mí me cuesta escuchar que alguien me diga que estoy haciendo las cosas como no es, esa persona aprenderá a no volverme a decir. Mi invitación es,
escoja 2 personas en las que usted confía plenamente y cuéntele. Estoy trabajando en mí mismo, en mi capacidad de mejorar mi escucha. En los instantes en que no te sientas escuchado, hazme, por ejemplo, así, para yo saber. Porque estoy saliéndome del piloto automático a la conciencia, pero el piloto automático es con el que he vivido los últimos 60 años. Entonces ahora necesito aprender a darme cuenta y tal vez muchas veces el piloto automático me robe, porque eso es otra cosa que es muy importante para mí. Si tú estás estresado, asustado o excesivamente feliz, tienes mucha capacidad de darte cuenta. Me encanta. Te roba la atención la tristeza, te roba la atención el estrés y no te das cuenta. Entonces, si yo me comprometí con unos seres queridos a que voy a trabajar en mi nivel de escucha, házmelo saber en el instante que no te sientas escuchado y yo en vez de defenderme o de pelear, digo, gracias, tienes razón. Entonces, ahí. De hecho, cuando la gente termina un proceso de coaching, yo siempre le digo, tú estuviste 8 sesiones y 8 sesiones no van a cambiar tu vida de 40 años. Tú te llevas unas iniciativas de cambio. Búscate 2 personas que te sigan dando feedback sobre lo que fue la meta aquí. Porque el día que llegue el estrés, la angustia, el día que te quedes en la oficina hasta las 11 de la noche, que tu hija tiene fiebre y que tu marido tiene angustia que lo van a echar del trabajo, es posible que todo lo que aprendiste ese día se te olvide. Porque tu miedo estará gobernándote. Porque además con los pensamientos hay una cosa muy bonita que para mí es como, con el pensamiento no tenemos sino 2 opciones. O yo gobierno mis pensamientos o ellos me gobiernan a mí. No hay otra alternativa. Así es. Y sabes que cuando dices eso, caigo en la cuenta de otra cosa muy particular. Yo sé que en este flujo de consultantes y pacientes hay unas fluctuaciones naturales y me he dado cuenta que los pacientes que están afuera, invierno o días laborales más ordinarios, la gente está ahí. Verano, vacaciones, es como si de verdad ese piloto automático lo dejáramos y decimos, ay, pero estas lucecitas de Navidad, ¿qué importa? Me distraigo muy fácil y me doy cuenta que todas las emociones son maravillosas, son bienvenidas, pero en el autoliderazgo, abrazar las emociones como el miedo, como la tristeza, como la ira, son maravillosas porque ellas son el impulso para hacer esto. Porque a veces cuando estoy en la alegría no alcanzo a darme cuenta. Entonces hay como unos túneles o unos canales que facilitan más ese proceso de mirar. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cómo concretar esta conversación para que las personas, Martica, que nos están escuchando pasen del piloto automático a la autoconciencia? Yo la propuesta que le haría es, cada vez que usted esté viviendo una situación que le robó la paz, le robó el bienestar, le robó su tranquilidad, exíjase preguntarse, ¿qué tengo yo en mis manos y qué no tengo yo en mis manos? Porque cuando yo digo, la situación del mercado no me permite vender, yo estoy diagnosticando algo que no está en mis manos. La situación del mercado no está en mis manos. ¿Qué sí está en mis manos? Reinventarme, buscar otros canales. Cuando yo digo, esta relación, mi marido no me valora, no me siento valorada, no siento que yo esté bien, ¿qué tengo yo en mis manos? Tener una conversación con mi marido, contarle cómo me estoy sintiendo. Si tal vez no pasa nada, entonces tomar la decisión. Entonces mi invitación es, cada que llegue la perturbación, pregúntese qué sí tiene usted en sus manos, no lo de afuera, porque eso usted nunca lo va a controlar. Usted no va a controlar el mercado, usted no va a controlar a su jefe, usted puede controlar y gestionar lo que está en sus manos. ¿Qué está en nuestras manos? Y empezar también ese camino de aceptación de lo que no está en mis manos, que es que muchas veces es lo que nos quita más la paz. Y ¿sabes qué, Martica? Como la famosa frase, distinguir la diferencia, porque a veces no nos damos cuenta que está en nuestras manos y lo soltamos, y a veces no nos damos cuenta que no está en nuestras manos y lo aferramos. Creo que ahí está la sabiduría, y es darme cuenta de la diferencia entre lo que sí y me hago cargo y lo que no y lo suelto. Porque además hace poco escuché una frase que me pareció muy linda. El objetivo del autoliderazgo es estar en control, y el control no es tener la certeza de que yo sé lo que va a ocurrir. Estar en control es tener la certeza de que yo soy capaz de hacerle frente a la vida tal y como viene. A veces
la vida nos tira unas cartas con un juego espectacular y a veces no. Pero yo tener la certeza de soy un ser humano capaz de hacer frente. Eso para mí, por ejemplo, es autoliderazgo. Invitación final que les quieras hacer a nuestros queridos oyentes, que además te cuento, nos escuchan mucho de Ecuador, de Perú, de Argentina y de España. Entonces por ahí vamos creciendo en audiencia. Me encantaría que también nos escriban y nos cuenten a Martica sobre qué otros temas les gustaría escucharla. Y danos, Martica, un mensaje final para que nos vamos hoy a hacer algo distinto. No quiero que nadie piense que yo creo que lo que estoy diciendo es fácil. Porque alguien puede estar pensando, no, a esta señora le queda facilísimo decir, pero es que no tiene un hijo drogadicto parado en la puerta, que yo sé que si yo no le doy comida, él no va a comer. Y resulta que sí, que es muy difícil, que no hay nada más difícil en la vida que poner límites. Pero al final estoy solucionando el problema de hoy, pero estoy aportando a que el problema se postergue. Entonces, hacer conciencia y entender lo que está en mis manos no siempre es fácil, no siempre es simple y tal vez no siempre es amoroso, pero será la única manera de construir una vida en la que yo me siento que el único dueño de ella soy yo, que soy yo el que maneja mi vida, el conductor de lo que sucede en ella, porque yo elijo, yo decido y yo respondo. Martica, qué regalo tan espectacular el que nos acabas de dar en este espacio. Sabes que te tengo infinita gratitud y aprecio y has sido una maestra de estas conversaciones profundas en las que ambas, cada vez que conversamos es como si se nos abriera un mundo completamente nuevo y maravilloso, y así también me lo han manifestado quienes nos escuchan. Gracias, Nati, por la invitación. Aquí estaré siempre. Maravilloso. A todos ustedes muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho este espacio y recuerden que la verdadera sabiduría siempre viene desde adentro, a trabajar en nuestra autoconciencia. Hasta pronto.